Alhamdulillah. El 10 de agosto, Game Peace y la Mezquita Islamic Association of Greater Detroit en Troy, Michigan, recibieron cordialmente a vecinos de diversos sectores en nuestra jornada de puertas abiertas. Los invitados, ateos, cristianos, sikhs, hindúes y judíos, se unieron por su curiosidad de aprender sobre el Islam. Nuestros visitantes disfrutaron de una variedad de actividades interesantes. Exhibiciones de carteles sobre los conceptos básicos del Islam, la historia musulmana en Estados Unidos y el papel y el honor de la mujer en el Islam. Puestos con gafas de realidad virtual Game Peace mostraban videos breves sobre el Islam y una estación para probarse el hijab. Diseños de henna para mujeres, un puesto de dawa con coranes gratuitos y literatura islámica, y por supuesto, un delicioso almuerzo. El momento más destacado del día fue Islam 1 a 1, presentado por el Dr. Sabil Ahmed, director de Game Peace. Con calidez y humor, el Dr. Sabil Ahmed expuso los fundamentos del Islam, los aportes musulmanes a la ciencia y tecnología, y la historia de los musulmanes en Estados Unidos con cuestionarios interactivos. Se invitó a los asistentes a preguntar sobre el Islam sin restricciones. Hubo un momento emotivo cuando uno compartió algo. He pasado muchas veces frente a esta mezquita, pero solo entré tras recibir su invitación por correo. Me alegra haber venido con mi familia. Aprendí mucho, especialmente sobre el honor y los derechos que el Islam da a las mujeres. Gracias a los invitados por acompañarnos. Pedimos a Alá que acepte nuestros esfuerzos. Amén. Está bien. Entonces, antes de comenzar, creo que nuestro joven aquí, ¿cómo te llamas? Safan. Safan va a dar una breve demostración de la recitación del Corán en árabe. Y como pueden ver, él no tiene ningún aparato frente a él, ningún libro. Va a recitar de memoria. Y él no es único. Casi todos los musulmanes aquí han memorizado grandes partes del Corán. Porque cuando hacemos las 5 oraciones diarias, como pudieron ver en la segunda oración que hicimos, no tenemos ningún libro, ningún aparato. Estamos recitando de memoria y eso es un milagro. Entonces, ¿qué capítulo del Corán estás recitando, Safan? Voy a leer la Sura Al-Fatiha. Él recitará el primer capítulo del Corán que tiene 7 versos. Bienvenido, hermano Safan. Adelante. Está bien. Amín, con un pasaje realmente importante del Corán. Y este pasaje está en el capítulo 49, versículo número 13. Y Dios, dirigiéndose a todos nosotros y a toda la humanidad, dice que toda la humanidad, toda la gente, los he creado de un solo hombre y una sola mujer, y los he hecho en naciones, pueblos y tribus para que se conozcan entre sí. No es para que se odien, desprecien o discriminen, sino para que se conozcan. Luego Dios dice que el mejor entre ustedes es aquel que es una persona bien educada, temerosa de Dios y piadosa. Así que espero y rezo para que con la guía de Dios podamos establecer sociedades basadas en la justicia, la moralidad y la unidad, y el resultado no sea nada menos que una paz llena de amor. Que Dios los guíe y los bendiga. Muchas gracias por venir. Gracias. Está bien, no hay problema. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado? ¿Qué dice el Islam sobre hacer una tumba y realizar algunos rituales alrededor de la tumba? ¿Correcto? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí. Está bien. Entonces, en el Islam, lo que decimos es que una vez que una persona muere y es enterrada, esa persona resucitará de nuevo en el día del juicio. Ahora, un musulmán no se supone que deba hacer rituales completos alrededor de esa persona. Como algunas personas lo que hacen es que dan vueltas alrededor, ponen flores, van y lloran ahí, toman a esa persona como un mediador.
Entonces, hacen todos esos rituales que no están permitidos o que están desaconsejados en el Islam o prohibidos en el Islam. Así que no existe el concepto de mazar en el Islam. Decimos que por nuestros difuntos se supone que debemos orar por ellos, y las cosas buenas que nos enseñaron se supone que debemos multiplicarlas. Podemos dar caridad a su nombre. Así podemos beneficiarlos, pero no haciendo un mazar alrededor de su tumba. Pero si alguien lo está haciendo, ¿verdad? Porque siempre hay buenos y malos. Siempre hay musulmanes con conocimiento y sin conocimiento. Hay mucha cultura que entra en juego. Así que si algunos musulmanes lo están haciendo, no están siguiendo el Corán ni el ejemplo profético. Sí, junto al micrófono. No el micrófono, perdón, Tom. Fui criado como católico y hace años se mudó un vecino que era musulmán y yo nunca había conocido ni hablado con un musulmán. Fue como abrirme los ojos. Sin saber qué esperar, guiándome por lo que dice la prensa y lo que es eso y cosas por el estilo. Lo que he llegado a descubrir fue, y se lo dije a mi vecino hace poco, que él es el mejor cristiano que conozco. Y no lo digo con falta de respeto. Lo que quiero decir es que muchas de las cosas de las que hablaste sobre cómo vivir, cómo estar con las personas y cómo preocuparse por los demás, es lo que he leído en la Biblia, lo que entiendo. Pero muchas personas no viven así hoy en día. Y mi vecino mostró todo esto de manera constante, ofreciendo ayuda, ofreciendo comida, paz y amor. No se trata de lo que vemos en la televisión ahora, de lo que vemos en las redes sociales. De ahora en adelante, ¿qué es lo que quieres que la gente sepa? ¿Cuál es el mayor malentendido que notas a través de todas estas conversaciones? Y si es así, si alguien me hiciera una pequeña pregunta. Mis creencias sobre todo esto, ¿qué debería decirles? ¿Cómo puedo cambiar su perspectiva? Está bien. Y abrirles los ojos. Muy bien. Denle un gran aplauso a Tom por hacer esa pregunta, ¿verdad? Una respuesta larga a una pregunta. Y un buen comentario, ya sabes, viniendo aquí. Entonces, ¿cuál podría ser o tal vez cuál es el principal concepto erróneo? De hecho, hubo una encuesta realizada por usatoday.com y le preguntaron a los estadounidenses cuál es el mayor concepto erróneo sobre la fe del Islam. Y hubo uno que destacó, y ese es el de las mujeres en el Islam. Las mujeres, porque cuando la gente ve a las mujeres musulmanas aquí o en los medios, la forma en que los medios las retratan solo toman una imagen de ciertas culturas. Eso da la percepción de que las mujeres son maltratadas en el Islam, que están subyugadas, que no tienen ningún derecho. Pero ese no es el caso, porque siempre tenemos que separar la cultura de las enseñanzas del Islam. Así como mencioné, separamos las prácticas de ciertos cristianos de las enseñanzas de la Biblia. Algunos sikhs pueden tener razón, pero no todos son perfectos. Entonces, tienes que separar las enseñanzas de Gurú Nanak de lo que sucede en la práctica, no de las buenas personas de la fe sikh. Así que el mayor malentendido es sobre las mujeres en el Islam, así que rápido, ¿verdad? Antes de que el Islam llegara a Arabia, las mujeres no tenían ningún derecho, eran maltratadas, tratadas como propiedad y algunas niñas eran enterradas vivas. Esa era la situación. Predominantemente en todo el mundo en ese entonces. Así que, con la guía de Dios, el profeta Muhammad, la paz sea con él, les dio un honor maravilloso, derechos, responsabilidades y recompensas a las mujeres. ¿Cuáles son algunos de esos? Primero que nada, cuando se trata de las mujeres como madres, ya mencioné esa narración. Que de todas las personas en el mundo a quienes debemos amar, honrar y respetar. Luego hay otro dicho del profeta, ¿sabes? Él dijo que el paraíso está bajo los pies de tus madres. Pero cuidarlas, respetarlas, honrarlas, ¿verdad? Obedecerlas, ese es uno de los caminos para ir al paraíso. Mira, antes de que el Islam llegara a Sur Arabia, ellas eran rechazadas, tratadas como objetos. El Islam las elevó con este honor.
Como esposas, Muhammad, la paz sea con él, dijo hablando a los hombres musulmanes y esposos, que el mejor entre ustedes es el que mejor trata a su esposa, a sus esposas. Wow. Significa que tienes que ser la mejor con ellas. Y hacia las hermanas, hacia las hijas, exactamente de la misma manera, ya sabes, increíble. Así es como deberíamos cuidarlas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los derechos que el Islam les ha dado a las mujeres? A veces la cultura puede habérselos quitado. ¿Cuáles son algunos de esos derechos? Bien, un derecho que se les dio a las mujeres musulmanas es el derecho a la educación. Sabes, lo damos por hecho. Cualquiera de las mujeres, de las chicas, puede ir e inscribirse en cualquier universidad. Si te aceptan, puedes hacer hasta un doctorado o doble doctorado. Pero ese no era el caso hasta mediados de 1800 en este país. Pero el Islam les dio ese derecho a las mujeres musulmanas en el siglo VII, no solo para obtener educación superior, tomando eso como empoderamiento. Las mujeres musulmanas, ellas fueron las creadoras de hospitales, farmacias y universidades. Cuando nuestras mujeres en este país estaban luchando por obtener el derecho al voto, el derecho a ir a la universidad, el derecho a abrir una cuenta bancaria a las mujeres musulmanas, se les dio ese derecho en el siglo VII. De hecho, la universidad continua más antigua de todo el mundo fue fundada por una mujer musulmana. Piensa en eso. Entonces, Fátima al-Fihri, en el año 859, en Marruecos, en la ciudad de Fez, sentó las bases, según el libro Guinness de los récords mundiales, de la universidad continua más antigua de todo el mundo. Tom, piensa en eso, ¿verdad? Antes de Harvard, Oxford, Cambridge y Penn State, cualquier universidad fueron las mujeres musulmanas. Muy bien, ¿y qué hay del derecho a conservar el apellido cuando se casan? No fue sino hasta el siglo XIX que las mujeres en este país ganaron el derecho a conservar su apellido cuando se casan. Antes por ley debían quedarse con el apellido de sus esposos. El Islam otorgó a las mujeres musulmanas el derecho de conservar su apellido tras casarse, sin tener que cambiarlo. En el siglo VII el Islam, en este país, en el siglo XIX. ¿Y qué tal el derecho al voto? El Islam otorgó a las mujeres musulmanas el derecho de participar políticamente. En el siglo VII nuestras mujeres de aquí, ¿cuándo fue eso? 1920, ¿correcto? ¿Y el derecho a poseer propiedades? Las mujeres musulmanas en el siglo VII tenían el derecho a poseer propiedades, a comprar propiedades, a ser dueñas de su propia situación financiera. En el estado de Illinois, no estoy segura sobre Michigan, creo que es similar. En Illinois, que es el estado vecino, las mujeres, no todas las mujeres por cierto, solo las mujeres blancas caucásicas casadas, obtuvieron el derecho a poseer propiedades. Después de tanta lucha, el Islam otorgó ese derecho desde el siglo VII, ¿correcto? Y puedo seguir y seguir, ¿verdad? Puedo seguir y seguir. Así que la conclusión es esta. Cuando las personas, cuando ven los medios de comunicación, a veces si no tienen acceso a un buen conocimiento, como venir a la mezquita, hacer preguntas, leer el Corán, entonces pueden limitar su percepción sobre el Islam solo a cosas como, ya sabes, las mujeres y que la yihad significa violencia, todos esos conceptos erróneos. Pero si nos educamos, veremos que el Islam llegó como una bendición para toda la humanidad, pero especialmente para las mujeres como madres, esposas, hijas y hermanas, con derechos y honores maravillosos y la castidad y moralidad que otorga el Islam. Así que Tom, yo diría que esa sería un área importante que necesitamos entender y borrar ese malentendido. Usamos la paz sea con él, que significa la paz sea con él, cuando mencionamos al profeta Muhammad. Y también lo has dicho en árabe, sallallahu alaihi wasallam, que significa la paz sea con él. Hay una razón para usar la paz sea con él cada vez que se menciona al profeta. Claro, como habrás notado, cada vez que menciono el nombre de Muhammad, digo la paz sea con él. Y la razón es por respeto. Porque amamos, admiramos y tomamos a Muhammad, la paz sea con él, como el modelo a seguir, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Como muestra de respeto, igual que con mis padres, no digo sus nombres en voz alta. Digo, ya sabes, mami y baba, o papá o mamá, con respeto, con honor, ¿verdad? Con amabilidad. De la misma manera, este es un título. Se trata de enviar la súplica al ser humano más grande que haya existido.
Así que por esa razón decimos la paz sea con él. De hecho, el Corán también menciona que Dios y los ángeles envían bendiciones al profeta. Ustedes los musulmanes hacen lo mismo. En segundo lugar, Muhammad, la paz sea con él, dijo: cuando escuchen mi nombre, envíen paz y bendiciones sobre mí. En tercer lugar, al decir la paz sea con él o salallahu alayhi wa sallam, el profeta dijo que recibirás 10 veces la recompensa. Pero eso no es todo, ¿verdad? Siempre que vemos los nombres de cualquier profeta, cualquier mensajero, por instinto decimos: Jesús, la paz sea con él. Y Moisés y Abraham, la paz sea con ellos, pues amamos y respetamos a todos los profetas. No solo con el profeta Muhammad, sino también con otros profetas. La paz y bendiciones para todos. ¿Qué dice el Islam sobre el baile y el canto? Bailar y cantar, ¿verdad? Está bien. Así que cuando se trata de bailar, sí se puede permitir bailar siempre y cuando el baile no esté acompañado de, ¿cómo se dice?, letras que puedan ser, ya sabes, inmorales, groserías, cosas por el estilo. Entonces, si los hombres están bailando de una manera agradable y sobria, divirtiéndose sanamente, ya sabes, diversión de chicos, diversión de hombres, sin perder la conciencia de cuándo será la oración. Así que podría permitirse hasta cierto punto. Lo mismo con la música, pero hay una advertencia con la música. Muchos eruditos musulmanes dicen que la música está prohibida o no es recomendable. ¿De acuerdo? Y esta es la razón de ello. Está bien, sé sincero, ¿verdad? Cuando escuchas una canción, digamos 5 veces al día, incluso cuando te vas a dormir, esa canción sigue sonando en tu cabeza. Cuando estás rezando, la canción sigue sonando en tu cabeza y pierdes la concentración. Ni siquiera estoy hablando de las canciones malas, incluso las buenas canciones. Cualquier cosa que nos distraiga de enfocarnos en el Creador, el propósito de la vida y la obligación más importante que Dios nos dio. Por esa razón, muchos eruditos dicen que la música, ya sabes, no importa si es buena o mala, ambas están desaconsejadas o prohibidas. La música mala con letras malas obviamente está prohibida. Incluso la buena música sigue estando desaconsejada en el Islam, según muchos eruditos. ¿Los no musulmanes pueden tocar el Corán y leerlo? Bien, entonces, ¿en qué idioma está el Corán? Si les pregunto ¿en qué idioma está, ¿en español? En árabe, ¿no? Sí. Entonces, como nuestros hermanos y hermanas no musulmanes no saben leer árabe, lo que hacemos es darles el mensaje del Corán a todos ustedes. Les damos traducciones del Corán en inglés, español y diferentes idiomas. Aún así recibirán el mensaje, así que no es necesario que tengan una copia en árabe del Corán. Porque a veces, con las escrituras sagradas, tenemos que respetarlas y honrarlas. Y si no sabemos cómo honrar las escrituras, podríamos ponerlas en el suelo, tal vez no respetarlas, no de manera consciente, ¿verdad? Así que, por esa razón, desalentamos a los no musulmanes que tal vez no sepan árabe a que no tomen la copia en árabe, sino que solo tomen la copia en inglés. Yo también tengo muchas Biblias y nunca las pondría en el suelo, siempre las coloco con respeto en un lugar alto y limpio. De la misma manera con el Corán. Sí. Por último, pero no menos importante, ¿cuántos imanes tiene esta mezquita? Está bien, ¿cuántos? Bueno, imán significa el líder. Imán significa el líder. Eso significa que, como viste hoy, había un imán que estaba dirigiendo la oración. Para dirigir la oración debe haber alguien guiándola, igual que alguien dirige el país, ¿verdad? Un director. Así que de la misma manera, un imán. Sin embargo, las actividades de la mezquita son muchas. Oficio matrimonios, doy sermones los viernes y oramos 5 veces al día. Nos reunimos 35 veces cada semana en la mezquita. Así que para un solo imán o un solo líder sería demasiado abrumador para esa persona. Entonces lo que hemos hecho es que algunas mezquitas pueden tener varios imanes y dividen sus responsabilidades. Y cumplen con eso. Así que un imán puede decir que puede dirigir la oración antes de la oración del amanecer y la del mediodía. Luego, otro imán puede encargarse del resto. Algunos imanes pueden oficiar bodas, mientras que otros guían la escuela dominical o de fin de semana. Una mezquita puede tener varios imanes con distintas funciones. Pero para dirigir las oraciones, por ejemplo, solo debe haber una persona que las dirija, no 2 personas. Espero que entiendas, ¿verdad? Por las responsabilidades tan completas, sí. Bien.
Última pregunta, y después de eso, ya sabes, bajaremos y comeremos. Ese será el mejor momento para sentarse con el doctor Sabil Ahmed o quien sea y hacer cualquier pregunta. Habrá un ambiente más íntimo. Pero este es bueno, así que ya sabes, al crecer vemos a muchos musulmanes, vemos a muchos conversos, ¿verdad? Muchas personas aceptan el Islam. Yo, el doctor Sabil Ahmed, tengo amplia experiencia con quienes lo hacen. Es un gran cambio en tu vida. Dejas tu religión y llegas al Islam. Habrá diferencias con las familias, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta. Soy un revertido al Islam y quería saber cómo puedo mantener la relación con mi familia siendo ellos cristianos y no musulmanes. Hay una pregunta, la responderemos. Claro, claro. Entonces, la pregunta es, esta persona, ella se convirtió al Islam desde cualquier otra fe, ¿verdad? Bien, desde el cristianismo. Está bien, de acuerdo. ¿Sabes? Te sorprendería saber que en Estados Unidos, cada año, aproximadamente 25,000 personas se convierten a la fe del Islam por su propia elección, Porque no hay fuerza en el Islam, no hay compulsión en la fe. Aunque alguien obligue a otra persona, su corazón no cambia. Muchas personas, cuando vienen aquí, llaman a la mezquita o simplemente vienen, conocen a los musulmanes, piden una copia del Corán y tienen preguntas que respondemos. Y luego, al mismo tiempo, o regresan la próxima vez y dicen, ¿sabes? Leímos el Corán, sentimos que estamos conectados con el Corán, sentimos que se nos dieron las respuestas a las preguntas que teníamos. ¿Cómo elegimos nuestra fe? La gente lo hace, ¿cierto? Así que algunas personas llaman y hacemos la conversión por teléfono o vienen aquí. Entonces ayer yo estaba en Chicago, hicimos una jornada de puertas abiertas como esta en la mezquita MSI de Glendale Heights. Mucha gente fue ahí y después de la presentación recibí un mensaje de texto de uno de los voluntarios y esa persona dijo, ¿sabes, doctora Sabel? Hay una persona aquí. Ella fue parte de la jornada de puertas abiertas. Ahora está lista para convertirse al Islam. Sí. Entonces me senté con ella y con muchos musulmanes, ellos estaban mirando y todos grabando el video, ¿verdad? Le pregunté, ¿está bien? ¿Qué te hizo convertirte? Ella dijo, paso frente a la mezquita muchas veces, siempre tengo curiosidad. Mi amiga me dio una copia del Corán. Tenía muchas preguntas y cuando leí el Corán, las preguntas fueron respondidas. ¿Dios puede ser múltiple o solo uno? El Corán afirma que Dios es uno y tiene grandes atributos. Yo creí eso. Luego ella preguntó si Jesús era Dios, el Hijo de Dios o solo un profeta. El Corán dice que solo era un profeta haciendo milagros que venían del Creador. Su mensaje es un mensaje que fue enseñado por todos los profetas. Mis preguntas sobre Jesús fueron respondidas, dijo ella. Luego ella comentó que la sociedad enfrenta muchos problemas, como abuso de drogas, racismo y alcoholismo. Al leer el Corán encontré soluciones y siento que esta es la fe y el libro correctos para mí. ¿Cómo me convierto al Islam? Así que ella vino con 2 niños. Esa madre se volvió musulmana, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo puede esa persona convertirse al Islam? ¿Qué tipo de relación tendría esa persona con sus familias? Primero que nada, el Islam nunca vino a separar a las familias. El Islam llegó para unir familias, vecindarios y a la humanidad. Entonces a esa persona le pregunté, ¿tienes padres? Ella dijo que sí. Le dije hoy a Nicole que debería ser mejor hija para sus padres que antes. Sé que eras una buena hija, ahora deberías ser la mejor hija para tus padres porque el respeto, el honor que el Islam nos ha dado a todos, incluyéndote a ti, hacia tus padres. Luego mencioné que ella era madre, ahora deberías ser una mejor madre para tus hijos, ¿correcto? Así que ese es el consejo que dimos. El Islam vino para unir a la familia, a las familias, sí. Ahora la última, esta en realidad es una difícil. Sabemos que en religiones como el cristianismo existen distintas ramas, como el catolicismo y el bautismo. Entonces, esto también trata del Islam, ¿verdad? Por lo que yo sé, la religión no puede dividirse en sectas. Está bien considerarse a uno mismo y seguro que muchos hemos oído los términos chiita, sunita o sufí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esto, de nuevo, es transparencia, ¿verdad? Podría haber dicho, no quiero esta pregunta, vamos a dejarlo por hoy. Es una pregunta difícil. También me gustaría saber la respuesta, ya que en el Islam sabemos que Dios no creó diferentes sectas, ¿verdad? Debería haber una sola religión, pero existen el chiismo, sunismo y sufismo.
¿Cuál de estas le recomendarías a este nuevo musulmán? En el Corán, capítulo 3, versículos 103 y 104, hay un pasaje relevante. Dios está diciendo que no se dividan en diferentes grupos, porque, de nuevo, el Islam vino para unir a los musulmanes y unir a la humanidad. Ya casi termino. Perdón, estoy viendo el reloj. Bien, ya casi termino. Bien. Así que sí, hay un solo Islam traído por el profeta Muhammad, dado por Dios a través de Muhammad. La paz sea con él para toda la humanidad. En el Corán, Dios no llamó a los seguidores del Islam sunita, chiita, ni con otras etiquetas. Solo hay una etiqueta que Dios ha dado a los seguidores del Islam. ¿Adivina cuál es? Empieza con la letra M. Musulmán, ¿verdad? Sí. En el capítulo 22, versículo 78, se les llama musulmanes. Si alguien me pregunta saber quién eres, sunita, chiita, wahabí, todo eso, yo diría que solo hay una etiqueta que Dios me dio, la de musulmana. Así que de nuevo, como estoy diciendo, los sunitas y chiitas no son análogos a los católicos, protestantes u ortodoxos orientales, porque todos los musulmanes del mundo tenemos el mismo concepto de Dios. En segundo lugar, todos los musulmanes del mundo tenemos una sola versión del Corán en comparación con las muchas versiones de la Biblia. Todos los musulmanes del mundo, la manera en que han visto que los musulmanes rezamos de la misma forma. Eso significa que nos orientamos en una sola dirección. La dirección de la Meca en la Meca es la primera y la más antigua casa de adoración. Todos los musulmanes rezamos igual en todo el mundo. Por ejemplo, nunca he estado en Punjab. Si voy a Punjab, a cualquier mezquita en Punjab, me sentiría como en casa en la mezquita porque rezarían de la misma manera que rezamos aquí en Troy. Todos los musulmanes. Lo que digo es que más allá de las diferentes etiquetas, la principal es ser musulmán. Y los musulmanes se unen por los fundamentos del Islam. El mismo concepto de Dios, el mismo Corán, la misma forma de adoración, los mismos fundamentos. Las diferencias superficiales no importan mucho. Al final del día, el Islam vino a unir a la humanidad y el Islam es ese ejemplo. Gracias por el dulce. Bien, con eso terminaremos nuestra sesión. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por venir aquí. Lo sé. Sí, genial. Gracias por venir.